Buenas tardes, bienvenidos a nuestro seminario web. Mi nombre es Paulina Ibarra y soy parte del equipo de marketing de Velatix Software y voy a oficiar de presentadora el día de hoy. Antes que nada, quisiera darle las gracias por hacerse tiempo para unirse al seminario. En la próxima hora mostraremos cómo se aplica Angular 2 en arquitecturas.net, apoyándonos en un prototipo realizado por Mariano, nuestro panelista del día de hoy. Para aquellos que no están familiarizados con Velatix, somos una empresa dedicada al desarrollo y testeo de software. La compañía fue fundada en 1993 en Mendoza, Argentina, y con el tiempo comenzó a expandirse, inaugurando centros de desarrollo en Lima en 2011 y en Buenos Aires a fines de 2014. También contamos con oficinas comerciales en California, Florida, New York y Londres. Bueno, sin más rodeos, me gustaría presentar a nuestro panelista del día de hoy. Bienvenido, Mariano. ¿Te gustaría presentarte? Bueno, muchas gracias. Mi nombre es Mariano Masieri y llevo 13 años en el desarrollo de software. Desde 2008 formo parte de Velatix y me he desempeñado como Scrum Master, como líder y referente técnico. Y bueno, a lo largo de mi carrera aquí he liderado equipos internacionales y multidisciplinarios en distintas tecnologías, pero principalmente especializándome en .NET y sus tecnologías derivadas. Bueno, muchas gracias, Mariano. Antes de comenzar con el contenido, queríamos hacerles saber que son libres de realizar todas las preguntas que deseen a través de Twitter usando el hashtag ArquitecturaVelatrix o a través del chat de GoToWebinar que aparece al costado de la pantalla. Cuando Mariano termine de dar toda su presentación, tendremos un breve espacio de preguntas para responder las preguntas que nos envíen. Bueno, Mariano, ¿estás listo para comenzar? ¿Cómo no? Bueno, el propósito de este trabajo es demostrar algunos aspectos fundamentales de una arquitectura modelo para con la construcción de una aplicación con Angular 2 dentro de lo que es la plataforma de ASP.NET. Y para ello vamos a utilizar un prototipo que se ha construido, al cual he llamado el Angular Block, el cual cuenta con funcionalidades comunes y que pueden ser tomadas como ejemplo para resolver algunos requerimientos típicos. Bueno, y al abordar las distintas funcionalidades que conforman la aplicación, vamos a poner el foco principalmente en los componentes de infraestructura que dan solución a las distintas problemáticas, más que en lugar de profundizar en detalles particulares de Angular 2, que pueden ser fácilmente obtenidos de la referencia oficial de la API o en otras fuentes que hay en Internet. Bueno, haciendo un tour bastante rápido por lo que es este prototipo, el caso de estudio que hemos utilizado, podemos decir que es un blog, es una aplicación bastante simple, en el cual se han implementado algunas de las funcionalidades más comunes de este tipo de aplicaciones, y esto nos permite evaluar algunos aspectos del diseño que son de utilidad para abordar una gran variedad de problemas comunes. Bueno, en las funcionalidades que están implementadas, vamos a ir viéndolas una por una. Tenemos login y autenticación. Esto sería un pequeño screenshot de la pantalla de login. Bueno, para poder acceder al blog hay que estar autenticado y al ingresar en esta pantalla se ingresan las credenciales, y de no contar con credenciales se puede acceder también a una pantalla de registración. Bueno, una vez ingresado al sistema, tenemos un menú principal con algunos accesos, como los posts recientes, o para crear un nuevo post, o para poder mantener la cuenta. También hay una caja de búsqueda para buscar posts, y también tenemos acceso para
hacer el logout de la aplicación. La pantalla de registración, cuando no tenemos una cuenta, ingresamos desde la pantalla de login aquí y nos pide algunos datos muy básicos. El email, que es lo que va a ser utilizado como nombre de usuario, la password y, bueno, datos personales. Una vez dentro de la aplicación podemos editar algunos de los datos de la cuenta, y eso es accediendo al menú Account, donde podemos cambiar simplemente el nombre y el apellido de la persona. Bueno, la pantalla de nuevo post, bueno, capturamos algunas cosas que pueden ser importantes para identificar el post. Primero, el título, una especie de resumen también, que luego va a ser usado en las búsquedas, una lista de tags o de etiquetas, y luego un contenido. Una vez que se tiene toda esa información, se puede publicar. Por otro lado, tenemos la vista de un post o su presentación. Cuando uno accede al post, esta es la manera en la que se muestra. Tenemos el título en la cabecera, nos dice también el autor, nos da la fecha en la cual fue publicado y también nos da la lista de etiquetas con la cual está identificado. Después de eso, vemos el contenido principal del post. No vemos el resumen, eso se utiliza más que para otras pantallas. Y a continuación de eso tendríamos una lista de comentarios. Aquí en este screenshot solamente hay uno, pero podríamos tener una secuencia de múltiples comentarios, donde cada uno está encabezado también con la fecha en la que fue agregado y el autor. Y por último tenemos una caja de texto para poder ingresar un comentario nuevo. Otra de las pantallas que tiene la aplicación es la pantalla de posts recientes, donde se nos muestra un listado de los últimos 10 posts que han sido ingresados en el sistema. Y aquí sí estamos mostrando el título y el resumen del post. Y lo que se ve al costado es la cantidad de comentarios que ha recibido cada uno de esos posts. También tenemos una pantalla de búsqueda, que es la que se muestra cuando ingresamos un texto en la caja de búsqueda y presionamos ese botón. De encontrarse algún resultado, se muestra de manera muy similar a la de los posts recientes. Bueno, eso resume las funcionalidades de lo que es este blog y caso de estudio. Ahora pasaremos a lo que es la arquitectura y el diseño de la aplicación. Bueno, lo que son los elementos generales del diseño, podemos decir que el prototipo distribuye la lógica de la aplicación en múltiples capas y se intenta minimizar el acoplamiento entre ellas. Inicialmente podemos individualizar dos componentes principales, uno que se ha nombrado AngularBlock.ui, que es el frontend, y el otro componente es el AngularBlock API, que es la API. Y esta API en definitiva es un servicio REST que expone la lógica de negocio para que sea consumida por el frontend. Bueno, entre las tecnologías que se han empleado para construir el prototipo, podemos mencionar principalmente Angular 2, que es el framework que nos provee las herramientas para implementar la interfaz de usuario. TypeScript, que es el lenguaje de programación con el cual se utilizará Angular 2 para desarrollar el frontend.
Web API 2, que provee la infraestructura y herramientas para desarrollar el servicio RESTful, que servirá como punto de entrada hacia la lógica de negocios y el consumo de datos. Tenemos ASP.NET Identity, que es lo que es un subframework de .NET para la autenticación. Luego tenemos Entity Framework 6, que es el ORM empleado en la capa de datos. Y finalmente he agregado Castle Windsor, que es un framework de inversión de control. Bueno, en el backend tenemos una infraestructura y el diseño propone un esquema de dependencias que permite el menor acoplamiento posible entre los elementos que conforman la arquitectura. En un diseño típico, que es lo que veríamos de color rojo en esta imagen, las dependencias están dadas en un orden jerárquico, donde las dependencias están dirigidas desde un componente hacia el otro, y en cambio, en el esquema propuesto, las dependencias confluyen todas hacia un componente. Y este componente es el que conoce las demás capas, pero estas a su vez son agnósticas entre sí. Bueno, y esto tiene algunas ventajas, de las cuales podemos nombrar. Primero, bueno, el desacoplamiento entre las capas, lo cual minimiza el impacto de reemplazar alguna dentro de la arquitectura, si fuese necesario, o cualquier componente que esté dentro de ellas. También nos permite intercambiar diferentes implementaciones de las dependencias de acuerdo al contexto. Facilita el unit testing de componentes a través de mocking de sus dependencias. Y por último podemos mencionar también que alivia a cada componente de la responsabilidad de tener que crear sus propias dependencias. Bueno, para lograr esto es necesario referirnos al principio de inversión de control, el cual está relacionado también al principio de inversión de dependencias y a la inyección de dependencias. Por un lado, la inyección de dependencias nos dice cómo un objeto obtiene sus dependencias. Y en lugar de depender de clases concretas, lo hacemos depender de abstracciones. Por otro lado, la inversión de control tiene que ver con qué componente inicia el flujo de control. Y en lugar de tener una aplicación llamando a métodos de un framework, es el framework el que invoca las implementaciones concretas provistas por la aplicación. Bueno, en la capa de datos ha sido simplificada a los efectos de acelerar la implementación del prototipo y está construida sobre un modelo de Entity Framework generado a partir de la base de datos. Es el caso de Database First. Sobre este modelo se han agregado distintas clases de repositorio, las cuales concentran las consultas a distintas entidades. Y tenemos dos tipos de repositorios en nuestro blog. Uno es el Account Repository, que implementa la lógica para obtener y guardar los datos relacionados a la cuenta del usuario, y el Post Repository, que implementa la lógica para obtener y guardar todo lo que tenga que ver con post y sus comentarios. Ambas clases implementan interfaces que exponen su funcionalidad. Vamos a mostrar muy rápidamente el modelo. Un segundo.
Bueno, aquí están las entidades que conforman el modelo de datos. Vemos una gran entidad que es el POST, con muchas relaciones a otras tablas. Tenemos una tabla de una entidad de usuarios, tenemos tag, tenemos comentarios. Y esto, como les dije, está generado a partir de la base de datos para hacerlo más rápido. Bien. Bueno, en lo que tiene que ver con la capa de negocios, aquí agrupamos las distintas reglas de negocios en servicios. Cada servicio está designado a resolver una parte específica del dominio de la aplicación o un módulo. Y cada servicio puede delegar el acceso a datos a uno o más repositorios. En nuestro caso, el blog solo necesita 2 servicios para distribuir sus distintos tipos de funcionalidades, y son el Account Service y el Post Service. Y aunque se observe una correspondencia directa entre lo que son repositorios y servicios, esto no necesariamente va a ocurrir siempre. Los servicios también implementan interfaces que exponen sus métodos públicos y al mismo tiempo las dependencias, que en estos casos son los repositorios, son inyectadas en el constructor. Bueno, siguiente es la capa de interfaz de servicio. Bueno, en esta capa se provee el acceso a la lógica de negocio a través de una API de tipo REST. Y aquí es donde los controladores reciben pedidos a distintos recursos, los cuales son delegados a las demás capas con la ayuda de un contenedor de inversión de control, que en este caso está provisto por Castle Windsor. En el template para proyectos de Web API 2, ASP.NET Identity está empleado por defecto. y simplemente con configurar la base de datos de la aplicación, esto ya nos genera las tablas necesarias para ASP.NET Identity. Y con esto la autenticación que estamos usando está basada en tokens, por lo cual la aplicación cliente, construida con Angular, debe gestionar los tokens para obtenerlos, luego enviarlos en cada request que lo necesite. Bueno, pasamos a lo que es el frontend, que es donde Angular 2 es utilizado y es lo que motiva todo este trabajo. Bueno, lo primero que tenemos es la preparación del proyecto. Y aquí el frontend está montado sobre una aplicación ASP.NET con la infraestructura más mínima y básica posible, es decir, sin componentes de web forms ni MVC, ya que no van a ser necesarios. Y solo necesitamos servir markups, scripts, estilos de alguna que otra imagen, pero sin ningún tipo de procesamiento. Por eso es lo básico de este tipo de proyecto. Y en cuanto a la instalación de Angular 2, que es necesario hacer para poder tenerlo disponible en el proyecto, tenemos dos alternativas principales cuando se trata de una arquitectura .NET. Podemos hacerlo a través de un NuGet o podemos hacerlo a través del Node Package Manager de Node.js. En el caso de este prototipo se optó por la segunda alternativa, ya que en el momento era la que estaba más documentada y porque, por otro lado, también la alternativa de NuGet estaba únicamente disponible para ASP.NET Core, que es el último framework de .NET. No había ningún template ni ningún package para versiones anteriores del framework. Bueno, la configuración de rutas, esto es muy importante también.
lo primero que es necesario establecer es la ruta del proyecto como aplicación web, es decir, la ruta que el web server asocia a la aplicación. En este caso, el prototipo está montado sobre Internet Information Server y la ruta simplemente mantiene el nombre del proyecto. Idealmente, esto sería un directorio virtual y no debiera ser nunca la raíz de un sitio. Aunque algunos ejemplos oficiales de Angular 2 están diseñados de esta manera, pero esto no constituye escenarios muy reales. Bueno, y una vez establecida esta ruta a nivel de proyecto y de web server, es necesario instruir a Angular 2 cuál será la ruta base de nuestro single page application. Porque básicamente Angular 2 lo que nos sirve es para crear este tipo de aplicaciones. Esto es importante porque le permite a Angular manejar las rutas internas de la aplicación y se configura en la cabecera del archivo HTML principal, que es el index. ¿Sí? A ver, voy a mostrar rápidamente cómo es esto. Aquí se agrega esta etiqueta donde se instruye cuál es la ruta base de la aplicación. En este caso, como habíamos dicho, en el web server se ha mapeado el nombre del proyecto como directorio virtual y esa va a ser nuestra ruta base. Y esto después nos permite hacer pedidos a rutas relativas dentro de la aplicación. Bueno, por otro lado, también es necesario realizar algunos ajustes del lado del servidor para asegurar que el web server retorne la página que contiene nuestra single page application sin importar la ruta interna que el usuario esté solicitando. Si no hacemos esto, el usuario podría ingresar en la barra de navegación una ruta que es válida para el single page application y aún así obtener un error 404, ya que el browser enviaría el pedido al web server, pero en ese contexto la ruta ya no puede ser resuelta. Esto se hace en el archivo Global Asax de nuestro proyecto UI. Y está aquí. Entonces, básicamente, si lo que se está solicitando es un archivo, eso lo podemos determinar por el tipo de URL. La funcionalidad que esperamos es la típica del web server. Pero en caso de que esto no sea así y que el recurso no pueda ser encontrado, se responde siempre con el index HTML, que es donde está siendo declarada nuestra aplicación. Bueno, lo siguiente es definir la estructura de directorio. Aquí en el prototipo se propone una jerarquía en la que el código que es exclusivo de la aplicación estará dentro de la carpeta app y separándolo de cualquier otro recurso que no es específico de la funcionalidad de la aplicación. Y a su vez esta carpeta tendrá subcarpetas por cada feature o tipo de funcionalidad. Por ejemplo, tenemos una carpeta account que va a contener los componentes y servicios relacionados con la creación y mantenimiento de cuentas. Hay una carpeta common donde hay servicios que se usan transversalmente a lo largo de la aplicación. Hay una carpeta login, que son los servicios y componentes relacionados al login y la autenticación. La carpeta post, que son todo lo relacionado con la creación y listado de post. Y hay una carpeta spinner, que es un componente que se emplea para indicar que la aplicación está realizando una llamada al server. Lo siguiente es el bootstrapping de Angular.
Y para que Angular pueda ensamblar la aplicación, necesita algunas declaraciones fundamentales que son abordadas en 4 archivos principales. Por un lado tenemos el App Component, que es el componente principal en el cual se establecen algunos aspectos globales de la aplicación. Después tenemos el App Module, que es un contenedor de componentes, servicios, vistas y demás utilidades que necesite nuestra aplicación, similar a lo que sería una librería. Declara dependencias con otros módulos y, bueno, declara los componentes, los providers, que son estos servicios que van a ser utilizados como singleton. Es decir, que se crean una sola vez. Después está el main, que es el encargado de enlazar todos los recursos asociados al módulo y construir la aplicación, que es el proceso que se conoce como bootstrapping. Y el último es el index, que por ahí parece menos relevante, pero es la raíz de la aplicación, es donde debemos colocar nuestra aplicación, nuestro app component, para que a partir de allí se construya todo el markup. Voy a mostrar rápidamente cada uno de ellos. Bueno, el index que ya habíamos visto un poco, obviando todos los scripts que son necesarios para poder tener Angular 2 corriendo, lo más importante en este caso, en este contexto, es este tag que está aquí, que es lo que declara nuestro componente inicial, nuestro app component. Vamos a pasar rápidamente al app component. Bueno, tiene algunas funcionalidades muy básicas, pero algo que es importante aquí es el selector, que coincide con lo que está siendo utilizado en el index. ¿Sí? Esto es la etiqueta que va a ser reemplazada por el componente. Y aquí sí hay funcionalidades que son globales, que son abordadas en este componente, como todo lo que tiene que ver con algunos aspectos del menú principal, por ejemplo. Por otro lado, tenemos el App Module, que es donde estamos declarando todas nuestras dependencias externas, por ejemplo, algunos módulos de Angular que ya vienen, todo lo que es necesario para poder hacer llamadas a los servicios REST, y algunas otras cosas de Angular. Tenemos los componentes de la aplicación todos declarados aquí, y como mencionaba, algunos providers que son servicios de los cuales queremos que haya una sola instancia a lo largo del ciclo de vida de la aplicación. Y después indica Angular qué es lo que va a utilizar en el Bootstrap. Finalmente tenemos el main, que es el que se encarga de enlazar todo esto a través de este método. Bueno, lo siguiente es la configuración de rutas internas. Una vez que ya tenemos el armazón de la aplicación ya creado con estos 4 archivos principales, tenemos que ver que, bueno, a cada funcionalidad de la aplicación se le va a asignar una ruta distinta. Esto es independientemente del componente que provea esa funcionalidad, y de hecho, un componente puede ser utilizado en más de una ruta, actuando de manera diferente de acuerdo a la configuración y al contexto provisto por esa ruta. En el Angular Block, las rutas han sido definidas en el archivo app routing, y aquí es donde se declara un gran array con todas las rutas y sus configuraciones. Lo voy a mostrar rápidamente. Aquí tenemos este array, que es donde hemos colocado todas las rutas. Cada ruta es un conjunto de valores de configuración. Y finalmente exportamos este valor que le indica a Angular que va a contener toda la configuración de rutas de la aplicación. Bueno,
Entre los elementos comunes que vemos de configuración, aquí en estas definiciones podemos identificar los siguientes. Tenemos un path, que es una cadena de texto que identifica la parte de la URL que corresponde a una ruta de la aplicación. Tenemos el component, que designa el componente o la clase que provee la funcionalidad asociada a esa ruta. Tenemos data, que es cualquier valor de configuración que necesite el componente para resolver el contexto relacionado a la ruta. Tenemos un resolve, que declara un conjunto de dependencias que necesitan resolverse antes de cargar la ruta, pero son dependencias que el componente va a utilizar mayormente. Y tenemos un activate o can activate que establece un criterio para determinar si la ruta puede mostrarse o no. Es como una especie de autorización. Voy a mostrar alguno de ellos aquí. Por ejemplo, tenemos el path, tenemos el component, que es la clase que implementa el component, can activate, resolve, y tenemos data. Se declaran de esta manera. Aquí en data podemos pasar cualquier cosa que necesitemos en el componente, que es configuración de contexto relacionado a la ruta. Y como decía antes, podemos tener más de una ruta utilizando un componente, el mismo componente, pero utilizándolo de manera distinta, y muchas veces esa manera distinta está dada por la configuración que le demos. Por ejemplo, en este caso tenemos el account component aquí utilizado en la ruta asociada a account, pero también lo tenemos en la ruta asociada a register. Pero fíjense que los valores que estamos pasando en data son diferentes. Bueno, pasamos a los componentes, que es como la célula básica de Angular 2, a partir de lo cual se construye todo y a partir de lo cual nuestro diseño fluye. Tenemos varios componentes. Bueno, la mayoría son declarados de manera similar, donde lo primero que tenemos es una anotación que pasa metadata al componente. Esta metadata lo que suministra a Angular es información que utiliza, por ejemplo, el selector, que es un identificador de nivel de etiqueta, que es lo que le permite después a Angular, cada vez que encuentra esa etiqueta, reemplazarla por el componente, si es que fuera necesario. Muchas veces en este prototipo el selector no está siendo usado nunca, de todos modos es necesario declararlo, pero podría llegar a haber casos donde necesitemos utilizarlo. Y funciona de manera muy similar a como en AngularJS funcionaban las directivas a nivel de etiqueta o de tag. Tenemos el template URL, que es la URL del archivo HTML que contiene el markup utilizado por el componente. Es decir, cuando el componente se renderiza, va a tomar su markup, su HTML de ese template. Después está el necesita cargar el componente, es decir, la URL del template puede ser relativa solo si especificamos el module ID. Lo mismo si estuviésemos cargando estilos especiales para ese componente, necesitamos declarar el module ID para poder utilizar URLs relativas. Voy a mostrar un componente, por ejemplo, el app component. Y aquí es donde tenemos esta anotación de metadata.
tenemos el Module ID, siempre va a ser en este formato, esto no varía. El selector sí es importante tratar de mantener algo que sea coherente con el componente. Y después el template URL, que es en este caso es una ruta interna relativa de la aplicación, gracias a que estamos declarando este módulo ID. De lo contrario, esto tendría que ser una URL absoluta, lo cual es incómodo de manejar y poco versátil, digamos, poco flexible. Bueno, y vamos a empezar a mostrar algunos de los componentes que tenemos. Bien, primero que tenemos aquí es el Login Component, que bueno, implementa la pantalla de login, bastante básico, y donde todas las interacciones tienen que ver con ingresar las credenciales y después presionar un botón, el cual deriva a la autenticación, a un servicio que se encarga de pasar esta información a la Web API. Cuando la autenticación es exitosa, es redirigido a la pantalla principal del blog, que en este caso hemos designado que es la pantalla de post recientes. Voy a mostrar rápidamente eso. Este es nuestro Login Component. No tiene mucha funcionalidad, tenemos solamente algunas variables, algunas propiedades que estamos exponiendo para poder tomar los datos de la pantalla, el email y el password, y la funcionalidad del botón, que lo que hace es derivar a un servicio para que realice la autenticación. En este caso es el User Service. Bueno, tenemos el Account Component, que es el componente utilizado en dos situaciones. Una es para la registración de un usuario nuevo y también se lo utiliza para el mantenimiento de cuenta, cuando necesitamos editar alguno de los valores de nuestra cuenta. En la mayoría de los casos, de los campos que tiene el componente en su interfaz de usuario, son comunes tanto para la registración como el mantenimiento de cuenta, pero en el caso de la registración la contraseña debe ser confirmada y, por ejemplo, en el caso de mantenimiento de cuenta, el usuario o el email no puede ser modificado, son las diferencias que tienen. Y en cada caso deriva a distintos métodos de un servicio, que es el Account Service, y son distintos métodos ya que necesitan acceder a distintas reglas de negocio a través de la Web API. Vamos a mostrar ese componente. Bueno, tenemos esta serie de properties con la que capturamos los datos del HTML. Aquí puedo mostrar rápidamente el markup, el binding a cada una de esos properties del componente. Se realiza con ngModel, similar a AngularJS, pero con una sintaxis diferente. Y después tiene dos métodos diferentes. Uno que es para registrar al usuario y otro para actualizar o modificar datos de una cuenta existente. Y ambos derivan, digamos, esto a distintos métodos de un servicio que se llama Account Service. Otra cosa que tienen todos estos componentes es que se valen de distintos servicios, los cuales son inyectados en el constructor de esta manera. Así es como en Angular 2 es posible inyectar cualquier tipo de dependencia. Esto lo resuelve internamente, no tenemos ni que preocuparnos por qué implementación tiene que proveer al constructor.
Bueno, también tenemos un componente que es llamado PostList Component. Vamos a mostrarlo muy rápidamente. Está aquí en la carpeta post de la UI. Y bueno, ¿qué podemos decir de este PostList Component? También es un componente que sirve para implementar dos casos de uso distintos. Uno es el de post recientes y el otro es el de búsqueda de post. En el primero se delega al post service, el llamado a la web API, para solicitar los 10 posts más recientes, ordenados descendentemente por fecha. Segundo, es invocando al método search del post service, el cual se le pasa un texto, que es el que se utiliza para buscar. Bueno, y básicamente eso es lo que tiene este componente. Y después tenemos el New Post Component. Vamos a mostrar rápido también. O Add Post Component, en realidad. Bueno, aquí nuevamente el componente captura los datos ingresados por el usuario a través de properties que están utilizados en el data binding de Angular con ngModel. A ver, un segundo, aquí. ¿Y qué properties son estos? Bueno, tenemos para poder capturar el título, el summary, el cuerpo o el contenido del post. Podemos ingresar tags. Y para esto hay una interacción entre dos properties, uno que es para el tag nuevo y otro que mantiene la lista de los tags que vamos agregando. Estos tags se pueden ir agregando y quitando al mismo tiempo, tenemos métodos para hacer una cosa y la otra. Y finalmente tenemos un método que es el que se invoca cuando presionamos el botón Publish, que lo que hace es derivar al post service la llamada a la API para que guarde estos datos finalmente. Bueno, y el último componente que tenemos, así como más importante, que es el App Component, que es el componente principal de la aplicación, y nos proporciona algunos aspectos globales. Una es la estructura y el diseño general de la aplicación, eso lo vamos a ver rápidamente en el markup. Aquí es donde tenemos implementada nuestra navegación, el menú principal, ¿sí? He utilizado aquí un esquema bastante típico de Bootstrap para hacerlo. He utilizado también algunas utilidades de Angular 2, que son estos router links, que directamente nos permiten interactuar con el routing de Angular. Y, por ejemplo, nos permiten establecer cuál es la ruta activa y pintarnos el menú en el caso que corresponda. ¿Qué más tiene el App Component? También tiene lo que es la gestión de mensajería o de mensajes internos de la aplicación. Están gestionados allí. Ya más adelante vamos a hablar de qué mensajes hay y de cómo se abordó esa funcionalidad. Bueno, el siguiente tema que tenemos son los servicios y un tipo de servicio que he clasificado como servicios de datos dentro de lo que son los servicios construidos en Angular. Bueno, en el prototipo se han creado algunos servicios que son exclusivamente para lidiar con llamadas a la API, para enviar y solicitar datos del backend, que son
el account service y el post service. Esos dos servicios solamente hacen eso, con pedir datos de la API, y se corresponden de alguna manera con los servicios que están expuestos en el backend a través de la API. Ambos servicios aprovechan utilidades provistas por el framework de Angular para poder realizar llamadas HTTP, operar con observables y retornar promesas, por ejemplo, cuando el componente lo requisiera. Cada llamada comparte algunos elementos de diseños comunes. Vamos a ver uno de estos dos servicios y los vamos a ir mostrando. Por ejemplo, en el post service, y tenemos algunas llamadas implementadas, ¿sí? Bueno, ¿qué tenemos? Previo a iniciar un pedido a la API, se inicia un indicador de ocupado. Eso lo vamos a poder ver con este tipo de código aquí. Después voy a explicar cómo funciona. ¿Qué otra cosa vemos en las llamadas? Vemos que al completarse exitosamente ocurren un par de cosas. Se detiene el indicador de ocupado, ¿sí? Esto está hecho aquí. Y se tratan los datos que se retornarán al componente que consume este servicio, si es que necesitara hacerse alguna modificación o alterar algún dato. Y otro elemento común que tenemos es que hay un manejo de errores en el cual se realizan también algunas actividades comunes. Por ejemplo, vamos a ir a este método que está implementado aquí. Y aquí lo que se hace es, se detiene nuevamente el indicador de ocupado, porque si no fue una llamada exitosa también hay que detenerlo. Se genera un log de error que se envía a la consola del navegador, y además se puede enviar un mensaje para ser mostrado al usuario indicando que la operación no pudo concretarse. Esto es común a los dos servicios. En los dos, todas las llamadas para consumir datos siguen la misma estructura. Bueno, y ahora pasamos a otro tipo de servicios, a los cuales he denominado servicios especiales porque desempeñan otro tipo de funcionalidades que no son necesariamente consumir datos de la API, pero que sí son utilizados más transversalmente a lo largo de toda la aplicación. Bueno, el primero que tenemos es el servicio de configuración, ¿sí? Bueno, en toda aplicación siempre es necesario poder transferir información clave para el funcionamiento, pero que a la vez uno pueda cambiar en cualquier momento y de manera inmediata. Un requisito para la configuración normalmente que debe ser declarado del lado del server, y que esto no debe estar afectado por ningún proceso de compilación o de build. En este caso, lo que se dispuso fue poner los datos de configuración en un archivo de tipo JSON, al cual se nombró settings.json, y se construyó un servicio para que se encargue de obtenerlo y poner esta información disponible para cualquier elemento de la aplicación que lo necesitara. Bueno, el Settings Service es el servicio y cuenta con algunas responsabilidades que podemos identificar. Una es obtener los datos de configuración del server por única vez dentro de lo que es el ciclo de vida de la aplicación, es decir, los obtengo la primera vez que lo voy a ocupar y no voy a estar consultándolo en cada vez que necesita hacer una llamada a la API o alguna otra operación, sino que ya deberían estar disponibles.
También provee una interfaz de acceso a la configuración para cualquiera que lo consuma. Y también provee un mecanismo que asegure que la configuración estará disponible al momento de cargar una ruta o componente. Esa es otra de las responsabilidades que ha sido abordada en este servicio. Entonces vamos a mostrarlo rápidamente, el Setting Service, que está en la carpeta Common. Y vamos a ver cómo logra cada una de estas responsabilidades. Bueno, primero está la carga de la configuración del server. El archivo está aquí, es el settings.json, ¿sí? No tiene muchos datos de configuración, pero sí tiene dos que son bastante importantes. Uno es la URL de la API y el otro es la URL para obtener el token de autenticación. Son similares, pero con algunas diferencias. Si el día de mañana yo quisiera poner mi API en otro lugar del web server o incluso en otro servidor, yo solamente necesitaría venir y cambiar este valor. Y esto, bueno, tenemos un método aquí que es llamado por el constructor, y lo que hace es hacer un pedido por ese archivo puntualmente y después mapear todos los datos a un objeto interno. Luego tenemos un accessor para poder exponer esa información. Es una interfaz para cualquiera que consuma el servicio para poder obtener ese objeto con los datos de configuración. Y por último, tenemos un mecanismo que permite asegurar que las rutas van a tener la configuración disponible al momento de cargarlas. Esto se resuelve implementando una interfaz que pueden ver aquí, se llama Resolve, y lo que nos obliga es a implementar este método que tiene la particularidad de devolver un observable, necesita devolver un observable, que es lo que carga nuestro método load. El método load al mismo tiempo está escrito de manera de que si los datos ya están disponibles, no se vuelve a llamar al server, simplemente se devuelve lo que ya tenemos. Bien. El siguiente servicio especial que tenemos es el de autenticación. Bueno, que en este caso está desempeñado por el User Service, el cual no solo posee la lógica para solicitar un token a la API, sino que además tiene la responsabilidad de poder mantenerlo y exponer el estado del usuario. Bueno, y ofrece, digamos, algunas utilidades que son necesarias para otros servicios. Por ejemplo, proporciona información actual, información del usuario actual, proporciona información del estado de la sesión y proporciona también utilidades para generar los headers que son utilizados en las llamadas a la API. En aquellas llamadas que se necesita autorización, por ejemplo. Por ejemplo, podemos tener llamadas a la API que no requieran un token, que es el caso, por ejemplo, cuando estamos haciendo un login. En el caso de un login en la web API no necesitamos que nos pasen un token, de hecho no lo vamos a tener. Bien. Lo siguiente que tenemos es la autorización. Autorización, en el caso de nuestro blog, se reduce a poder decir qué pantallas se pueden ver por un usuario que no está logueado. Bueno, existen algunas pantallas donde no se requiere estar logueado. Por ejemplo, las pantallas de login y registración. Para los demás casos, donde sí se necesita esto, es necesario implementar un mecanismo que permita determinar si el usuario tiene permitido acceder o navegar a una determinada ruta. Y esto es no solo para cuando uno sigue o
o hace clic en un link interno de la aplicación o a través de código hay una redirección, sino además también está contemplado cuando el usuario escribe una ruta en la barra de navegación del browser. Bueno, este mecanismo, en el caso del prototipo, está implementado en una clase que ha sido llamada LoginWard, que básicamente lo que hace es implementar una interfaz que a Angular le permite determinar si activa o no una determinada ruta. Vamos a ver rápidamente esa clase. Bueno, esta es la interfaz. La interfaz se llama CanActivate y lo único que hace aquí es derivarle al user service la funcionalidad para determinar si el usuario está logueado. ¿Cómo lo resuelve el user service? Bueno, el user service, como habíamos dicho, tiene también la responsabilidad de no solamente de gestionar el token, sino de mantenerlo. Entonces, tenemos este método que nos dice si el usuario está logueado. Lo que hace es obtener los valores de la sesión, es decir, el token que tenemos almacenado, ver si todavía es válido, si no ha expirado, y en base a eso nos devuelve verdadero o falso. Luego, en nuestras rutas de la aplicación, donde fueron definidas aquí en el App Routing, podemos utilizar la autorización con el método CanActivate. Acá vemos que nosotros le podemos pasar nuestra clase LoginWard que implementa la interfaz CanActivate, y esto lo que va a hacer es que si el usuario no está logueado, no va a poder realizar una búsqueda o ingresar, mejor dicho, a la ruta de búsquedas, no va a poder ingresar a account, pero sí va, por ejemplo, va a poder ingresar a register, porque aquí no estoy pidiendo el CanActivate, y sí va a poder ingresar al login. Aquí tampoco estamos pidiendo autorización. Para todos los demás van a ver que sí está. Para poder ver post, para poder crear post, todas las funcionalidades que requieren el usuario autenticado lo van a tener. Bien. Bueno, y pasamos a el último de los servicios especiales que han sido implementados en la aplicación, que tiene que ver con mensajería. Bueno, frecuentemente en toda aplicación hay sucesos y actividades que necesitan ser coordinados entre distintos objetos de la aplicación. Por ejemplo, cuando iniciamos una llamada a la API desde un componente, necesitamos indicarle a otro componente, como por ejemplo podría ser un Busy Indicator o Spinner o Loading Indicator, como quieran llamarlo, que lo que hace es bloquear la UI y mostrar un mensaje de que hay una actividad en progreso. Y de la misma manera es necesario indicarle a ese componente cuando la actividad ha finalizado. Otro caso es cuando desde un componente necesitamos pasar información a otro para que, por ejemplo, muestre al usuario una notificación de error o de éxito. Bueno, en el primer ejemplo, en el ejemplo de que necesitamos iniciar una actividad en el spinner, en lugar de tener un spinner asociado a cada componente, lo cual no es una muy buena reutilización, esto nos permite hacerlo sin ese tipo de acoplamiento además. En el segundo caso, solo queremos implementar las notificaciones en un solo lugar y no tener que estar replicando la lógica para notificar al usuario en cada uno de los componentes. También sería muy redundante y no estaríamos haciendo muy buena reutilización de código. Entonces, para lograr esto, recurrimos a un patrón que es el mediator, en el cual el servicio expone métodos para que los componentes emitan mensajes
y además se suscriban a recibirlos. ¿Sí? Vamos a ver cómo funciona esto. Okay. Por un lado tenemos el servicio Mediator Service, que se vale de algunas novedades de Angular 2 con respecto a AngularJS, que son los observables. Y un tipo de observable especial que es el subject. El subject lo que nos permite es implementar el patrón mediador de manera muy fácil. ¿De qué manera? Exponemos, ¿sí?, a través de una propiedad, de un property, exponemos un observable de este tipo, de tipo subject. Entonces, cualquiera se puede suscribir a través de esta propiedad. Simplemente lo único que tiene que hacer es invocar el método subscribe y va a empezar a recibir datos a medida que sean enviados por otros componentes. Y para poder permitir que otros componentes envíen datos, tenemos este método que es el broadcast, que lo que hace es recibir un mensaje. ¿Sí? Acá he definido una clase mensaje bastante simple. Lo único que tiene es un tipo de mensaje y un valor que puede ser cualquier cosa. La mayoría de las veces, en el caso de este blog, va a ser texto. En cuanto a los tipos de mensajes, he implementado mensajes de error y de éxito, pero también mensajes para indicar que necesito bloquear la UI y mostrar un mensaje de ocupado. ¿Sí? Esos son los 4 posibles mensajes. Y voy a mostrar en el App Component cómo se utiliza el Mediator, por ejemplo, para escuchar mensajes. Estamos por acá. Bueno, aquí es donde nos suscribimos, accedemos al Property Message y obtenemos los mensajes de esta manera. Después se analiza el tipo de mensaje y de acuerdo al tipo se actúa de una manera o de otra. En este caso tenemos un componente que es el spinner, que está en el markup de nuestro app component, está siendo utilizado. Lo voy a mostrar rápidamente también. Aquí está nuestro spinner, ¿sí? Es un componente que utiliza nuestro selector definido y que simplemente toma un valor del app component, que es la propiedad isBusy. Y en función de eso bloquea o no la UI. Y por otro lado tenemos los mensajes de error y de éxito, o de éxito y de error, que en este caso son una colección de mensajes, lo que nosotros estamos manejando en el App Component, y lo único que le pasamos es el valor del mensaje y una clase o un estilo que queremos utilizar para mostrarlo. ¿Sí? Le decimos el tipo. Si yo me voy de vuelta al markup, vemos aquí tengo implementado mis mensajes a nivel global. Y lo que tengo es simplemente un ng-for que va por la colección de mensajes y aplica la clase que le estemos especificando y el valor, digamos, que le estemos pasando también en la colección. También nos permite removerlos, y un aspecto por ahí también bastante deseable de esto es que al estar jerárquicamente en lo más alto de nuestro layout, va a aparecer casi siempre encima de todo, con lo cual siempre va a estar visible. Bueno, eso cubre la mayor parte de lo que es la funcionalidad de este blog y cómo ha sido implementado.
puedo mencionar como conclusión respecto de la evolución de Angular 2 con AngularJS, que provee una gran organización a nivel de código por medio de los componentes. Los componentes es como lo más nuevo y al mismo tiempo es algo familiar dentro de todo con respecto a AngularJS. Porque en AngularJS teníamos que pensar en controladores, teníamos que pensar en vistas y por otro lado teníamos que pensar en directivas y un poco como que el component en Angular 2 resume todo eso y nos permite también diseñar nuestra aplicación a partir de los componentes. Después los servicios y otras dependencias más van surgiendo a partir de los componentes que vamos definiendo y vamos utilizando. Otra gran ventaja y cambio creo que introducido en Angular 2 es el lenguaje fuertemente tipado de TypeScript. Tal vez no es fuertemente tipado, pero por lo menos tipado al fin. Y lo cual desde la perspectiva del desarrollador es una gran cosa porque nos da otra seguridad al programar, nos da otra confianza respecto del código que estamos escribiendo. Del solo verlo se siente más sólido, pero vienen otras ventajas como el IntelliSense y la navegación dentro del código que provee Visual Studio a TypeScript, que bueno, es de mucha utilidad. Por otro lado, la inyección de dependencias, si bien ya estaba implementada en AngularJS, se ve de manera mucho más transparente en Angular 2 y es mucho más fácil, digamos, o más explícito ver cuando tenemos estas dependencias inyectadas. En AngularJS esto existía en los controllers, también existía en los servicios, pero tal vez no era tan evidente. Y otra de las grandes incorporaciones, creo, es la programación reactiva, que en Angular 2 las vemos con los observables, y es un paso adelante, digamos, sobre lo que era la programación con promesas, si bien siguen estando disponibles y en muchos casos se utilizan preferentemente sobre los observables nos dan otras capacidades que con las promesas solamente eran imposibles. Y un caso, digamos, ejemplar de eso fue la implementación de ese patrón mediador que fue muy simple a través de observables. Bueno, y creo que con eso concluye la exposición. Ahora pasaríamos a las preguntas. Bueno, Mariano, muchísimas gracias por la presentación. Quiero recordarles que pueden realizar las consultas que crean a través de Twitter usando el hashtag Arquitectura Bellatrix o a través del chat de GoToWebinar. Mariano, te comento que una de las consultas que nos habían realizado era cuáles eran las diferencias entre Angular 2 y AngularJS que se pueden mencionar como más relevantes. Bueno, vos ahora estuviste hablando un poquitito de eso. ¿Considerás que hay algo que pueda llegar a agregar? Bueno, simplemente remarcar estas grandes diferencias a nivel de cómo uno estructura la aplicación a través de componentes en lugar de tener que hacerlo con controllers, que era lo que se hacía por lo general en una aplicación de AngularJS. También es posible hacerlo sin ningún tipo de navegación. Era algo posible en ambos paradigmas. Sin embargo, el diseño surge de manera mucho más fluida a través de componentes. Es como que no es necesario estar pensando tanto en controladores y directivas y vistas como cosas diferentes, sino como que está todo más encerrado en una sola entidad que es el component y que puede resolver todas esas necesidades de la aplicación.
Y también, bueno, remarcar nuevamente lo de TypeScript. Me parece que a los desarrolladores que venimos de otros lenguajes como .NET, donde tenemos un runtime que ha venido evolucionando en los distintos frameworks, pero siempre nos ha mantenido dentro de un entorno, de una sintaxis más o menos estable. El trabajar con un lenguaje con TypeScript para una tecnología client-side como lo es Angular es un gran avance, es algo que se siente muy cómodo y creo que se puede aprovechar muchísimo. Bueno, muchísimas gracias por tu respuesta. La realidad es que estamos un poquitito desfasados de tiempo debido a que todo el desarrollo del prototipo llevó una gran cantidad de contenido. Entonces, les vamos a dejar que sean libres de que nos realicen las preguntas, si es que les surge alguna duda más adelante. Siéntanse todos libres de contactarnos, ya sea a través de Twitter o alguno de nuestros medios corporativos. Les agradecemos nuevamente haber estado con nosotros. Es todo por hoy y esperamos que hayan disfrutado y aprendido en este seminario. Muchísimas gracias a vos, Mariano, por la presentación y nos despedimos hasta el próximo webinar de Bellatrix. Que tengan un buen día. Muchas gracias. Saludos.